El diputado Carlos Portillo volvió al centro de la atención luego de una entrevista televisiva en la que mostró no solo sus errores en el castellano, sino también en el inglés. Las redes sociales se hicieron eco de esto e incluso motivó la creación de un juego en internet. Una serie de memes saltaron en pocas horas tras la publicación del video donde el diputado Carlos Portillo participó del programa emitido por la tele y en el cual hizo gala de sus títulos universitarios y de posgrados, así como también comentó que se encontraba estudiando el idioma inglés en el CCPA. A ver, contamos hasta 10, please. Hasta 10, cuente en inglés. 1, 2, 3, 4, 6. No, 5 se olvidó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Bien! El diputado, contento por su conocimiento de un idioma extranjero, puso pecho a la situación y conversó con la presentadora, lo que provocó risas y burlas en las redes sociales. Incluso la genialidad de las personas hizo que se creara una música, que es una adaptación de la música del rapero estadounidense Eminem y de su sencillo My Name Is, lanzado en el año 1999. 1, 2, 3, 4. My name is Charlie. My name is Charlie. My name is My name is Charlie. Hi. My name is Charlie. My name is Charlie. My name is My name is Charlie. Hi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Por otro lado, también se crearon fotomontajes de Portillo, usando el idioma inglés, que aprendió de acuerdo a él en 5 clases. En la tarde del jueves se dio a conocer un sencillo juego creado por Grootware, una empresa de jóvenes paraguayos que creó un simulador con el rostro de Portillo, en donde la misión es esquivar libros para seguir siendo el más grosso del Congreso. El juego en cuestión se llama Portillo Tontillo.